Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. La búsqueda continúa del ladrón que causó el accidente mortal en la I-25 manejando en la dirección incorrecta, matando al oficial de la policía de Santa Fe, Robert Durán, y a un civil inocente. Ese hombre inocente era Frank Lavato, bombero retirado de Las Vegas. Los residentes de Santa Fe todavía están con miedo ya que el sospechoso todavía no ha sido capturado. Algunos están preocupados por sus vecinos que no pueden cuidar de sí mismos. I can't even put it into words. It is just absolutely terrible, especially happening in our neighborhood. We have some great neighbors there, a lot of elderly women. I would hate for something to happen to them. La policía del estado continúa investigando y buscando por toda la ciudad al sospechoso. Todo comenzó poco después de las 11 de la mañana de ayer, cuando el sospechoso le apuntó con un cuchillo a una mujer en un complejo de apartamentos en Santa Fe y se fugó con su auto con la mujer todavía adentro. Luego llevó a la policía en una persecución por el camino incorrecto arriba y abajo de la interestatal. Durante la persecución ocurrió un accidente en el que murió el oficial Durán y el bombero retirado Frank Lavato. Aunque los detalles sobre cómo sucedió son limitados, la víctima del secuestro escapó del auto luego de la persecución y fue llevada al hospital. La gente de Santa Fe todavía están preocupados del sospechoso, aunque dicen que sus pensamientos principales hoy están con las familias del oficial Durán y el bombero retirado Lavato. I hope the family is able to get through this. It doesn't get any worse. My heart goes out to the families. I hope they find some peace in their heart. La policía interrogó a alguien anoche, pero dijo que no era el sospechoso que estaban buscando. La familia del oficial Durán ha puesto en marcha una página GoFundMe. Tendremos un enlace a esa página en nuestro sitio web. Una pista que fue enviada a Crime Stoppers llevó al arresto de una pareja que le mentía a las personas para robarlas. Les mostramos esta pareja el mes pasado. La mujer acusada de robar una billetera de un dormitorio de la Universidad de Nuevo México. Ella les dijo que era inspectadora de alarma contra incendios y necesitaba entrar. Luego fue a una tienda de almacén Smith's cerca donde ella y un hombre compraron tarjetas de regalo por un valor de $850. La pareja, ahora identificada como Lisa Jaramillo, de 47 años, y Gary Escareno, de 46 años, fueron detenidos en Ruidoso por un delito similar. La policía dice que esta vez Jaramillo mintió, diciéndole a una mujer que necesitaba revisar su agua caliente. La pareja fue rápidamente al banco, donde los empleados alertaron a la policía después de recibir una llamada de la víctima sobre una tarjeta robada. La gobernadora ha firmado un número de proyectos de ley. El proyecto de ley del Senado 40 es la ley de sobrecargos por la calidad de la atención médica. Aumentará el reembolso a proveedores de Medicaid para asilos de ancianos. Eso se traduce en unos $85 millones al año. La gobernadora también firmó el proyecto de ley 95 que facilita la inscripción para la cobertura de salud. Los residentes de Nuevo México podrían comenzar el proceso de inscripción marcándola en su declaración de impuestos sobre la renta del estado. Ben Ray Luján regresó hoy al Senado después de pasar más de un mes recuperándose de un ataque al corazón. El equipo del senador dice que el ataque fue menor, pero necesitó cirugía. Los médicos dicen que fue clave que sus síntomas fueron reconocidos rápidamente. Los comisionados del Condado de Valencia han aprobado una orden actualizada que prohíbe el encadenamiento de perros. Durante una reunión, los comisionados aprobaron una actualización del bienestar animal. Esto incluye microchips obligatorios, requisitos de refugio al aire libre y tolerancia cero al encadenamiento. Se les para tiempo para que los dueños de perros cumplan y los recursos estén disponibles para los dueños de mascotas que necesitan ayuda. If I want to own an animal, I need to buy appropriate doghouse for it. I need to make sure it has appropriate containment. I need to make sure it's cared for correctly. Parte de la orden actualizada también incluye una tarifa de esterilización para un animal
decomisado por tercera vez o más. Spaceport America le da la bienvenida a sus invitados. Es parte del Festival del Espacio de las Cruces el 10 de abril. Los visitantes podrán explorar las instalaciones alrededor por Virgin Galactic. También habrá un fly-in, pantallas estáticas y actividades. El evento es gratuito, pero necesitará reservar su espacio con anticipación. Puede encontrar más información en alwaysonkrqe.com. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:16 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.